Análisis del texto dramático, La técnica del hombre blanco, de Víctor Viviescas, por Silena Carrascal, Katia Cuello y Jorge Luis Sánchez. A partir del título se da la impresión de que el tema a tratar será una forma de crítica al hombre blanco, término con el que se refieren comúnmente a la raza o etnia europea, cuyo etnocentrismo les ha dado la autoridad para conquistar y aculturizar el resto del mundo, especialmente a los esclavos salvajes con ausencia de amo. Por ello, a partir del título se asoma una cierta previsibilidad que, en lugar de arruinar, despierta la curiosidad. Es así como se reconoce en él tanto una idea de la obra, del tema, como de la forma en que se resume el texto, que sin nombrar explícitamente a los personajes, permite entender a quién se intenta poner en evidencia. El escenario está plenamente definido. Unas veces los acontecimientos se dan en la cocina y otras en el sótano. Los elementos de la escenografía están relacionados sobre todo con la iluminación, los sonidos y el vestuario. Cuando los personajes se encuentran en la cocina, todo está iluminado, mostrando los objetos claramente, mientras que al desplazarse al sótano, el aspecto debe ser sombrío, oscuro y sucio, creando un ambiente de putrefacción. El sonido varía de la algarabía producto de los ladridos de los perros al silencio absoluto, y el vestuario se establece en casi todas las escenas. La historia está centrada en los antagonistas, Corban y Agnes, quienes utilizan nombres alternos para justificar el afloramiento de sus propios demonios, Roscoe y Maggie. Agnes y los perros también cumplen la función de ayudantes, puesto que ellos ayudan a Roscoe en sus cacerías y ella, pese a ir en contra de su esposo, es incapaz de hacer algo por Nirvana. Nirvana es el personaje colectivo, un hombre negro en cautiverio, padeciendo los mismos tratos que toda una raza, la vulneración de sus derechos a la vida, a la salud, a la dignidad y la libre expresión. De ahí que la única vez en que habla sea con su voz en off. Los sueños de Agnes y los personajes en ellos, juntamente con los incesantes ladridos y las molestias por un césped inexistente, simbolizan el rostro de su yo, la reprobación de su conciencia, la cual rechazan con sus actividades hogareñas. En cuanto al texto primario, se encuentra principalmente compuesto por monólogos, esto probablemente por los pocos personajes que contiene la obra, así como la clara intención de reafirmar algunos aspectos psicológicos para acercar al lector hacia una posible comprensión de cómo funcionan sus mentes. Los diálogos, acompañados de acotaciones recurrentes y precisas, posibilitan la construcción de la relación entre ellos, una pareja en la senectud, con momentos de coquetería y otros de discusiones sin aparente sentido. El lenguaje que usan está en prosa, con excepción del fragmento 15, única vez en que habla Nirvana, cuya voz en off es el recurso para indicar que ha sido asesinado. También es moderno y algunas veces transita el coloquialismo en expresiones como huele a mierda, tornillito, o sea, me meó, entre otras, las cuales son el resultado de la coherencia entre personajes y el contexto, teniendo en cuenta que todas las personas utilizan un habla informal en la comodidad de sus casas. Además del uso de las palabras, la historia se vale de los gestos, pues intenta mostrar la confusión, preocupación o dudas de los personajes en ciertas escenas. Con relación al texto secundario, habría que reconocer que, sin ser extenso, la precisión para la puesta en escena es, en ocasiones, rigurosa. En él se especifican los aspectos del escenario, así como de los personajes, vestuario, actitudes y ubicaciones, lo cual sería muy útil al director de la posible escenografía. En cuanto a la línea temporal, parece estar en un limbo de espacio y de tiempo. No se evidencian rastros geográficos ni de época definida, con lo que se crea una situación contemporánea, pero que trae consigo ecos del pasado. Los nombres y las preguntas remiten a otros parajes. Es allí donde hay un desvío de la situación que se presenta, creando confusiones en quien lo lee. No obstante, la obra muestra una buena caracterización escénica, marcada por las oposiciones luz-oscuridad y bullicio-silencio, las cuales crean un entorno que adentra al lector fácilmente. La acción
Se mueve de forma lenta en un círculo vicioso de violencia y fuerza en donde quien tiene el poder siempre doma a la parte débil. Es por esto que el final se puede prever, aunque como espectador se cree que Acne librará a Nirvana, pero Corban le convence de irse, quedando nuevamente sometida al yugo de su pareja. La historia se organiza en diferentes actos llamados fragmentos, quienes estructuran la secuencia de la obra. Los actos se relacionan coherentes con el tiempo y el espacio. Cada fragmento detalla mucho las descripciones de cada escena. En esta obra, las escenas cumplen la función de hacer que el lector se sitúe dentro de cada una de ellas y comprenda respectivamente su situación comunicativa. Con relación al ritmo en que se desenvuelve la obra en general, es posible afirmar que resulta tediosa por alargarse en palabras y pocas acciones. Esto producto de la clara intención de mantener el misterio. Tiene una estructura confusa porque se parte de un hecho que se desconoce y que a lo largo del texto toca descubrir. Resulta caótica, sobre todo porque el orden de algunas escenas parece alterado. Es compleja debido a las introspecciones repetitivas. En esta obra hay personajes que pueden ser considerados actantes, como los perros, precisamente por ser tan necesarios dentro de varias escenas en las que parecen ser el centro del desarrollo de la misma. Los personajes tienen personalidades o rasgos bastante definidos, tanto que si se habla del gusto por la radio, sabremos a quién se alude. Asimismo, si mencionamos la rudeza, ebriedad y machismo. Definitivamente, el que las voces se prolonguen no le resta valor. Ello permite identificar caracteres más profundos del hombre blanco. Es posible afirmar que permite construir una imagen de sí mismo. Corban, un anciano colérico, racista y fuerte, con necesidad de violencia para reafirmar su hombría. Agnes, sujeto de sus pasiones sexuales, que se manifiestan en sus sueños, y es la razón por que su esposo aún le convenza en lo que no está de acuerdo. El conflicto toma gran importancia en esta obra dado el carácter de sus personajes, personalidades que chocan y se combinan por sus fuertes pasiones, por la costumbre, la edad y la necesidad del otro. La disputa está marcada por las perspectivas morales, sin embargo, ambos son movilizados por el placer. Por otra parte, la ideología del autor no debería ser definida, aunque es importante mencionar que en su obra se encuentran factores que dividen la sociedad, tales como el racismo. Es una crítica profunda, rigurosa, que cuenta una historia de dominio y poder por fuera de la historia. La obra necesariamente debe ser representada. El mayor argumento a esta afirmación es para una mayor contextualización de los hechos y por ende su disfrute. La técnica del hombre blanco es experimental si se considera el uso del happening en la interacción final con el público, el uso de la prosa y el valor crítico. Y finalmente su género es la tragedia, porque como en la realidad ha muerto el inocente, aquel que tras haber luchado por cada respiro debe ser tenido por el más valiente.